Muy bien, en el examen físico que vamos a encontrar en la estenosis mitral, el choque de punta puede ser normal. Recuerden que aquí la lesión se produce a nivel en el ciclo cardíaco durante la diástole, entonces vamos a tener un frémito diastólico. El frémito, recuerden que es la palpación del soplo, el frémito diastólico en el ápex, el levantamiento parasternal izquierdo si está complicada con una hipertensión pulmonar, hepatomegalia, etcétera, si es que se presenta ya compromiso de cavidades derechas, y el pulso va a ser normal. En la auscultación vamos a tener un primer ruido cardíaco intenso por la válvula que está calcificada, el chasquido de apertura, esa es la característica de la estenosis mitral, el chasquido de apertura después del segundo ruido, el retumbo diastólico, el reforzamiento presistólico y el segundo ruido cardíaco, que siempre va a ser normal. En el electrocardiograma vamos a tener la característica onda P mitral. La onda P mitral es la onda M de la despolarización de la aurícula. Ven que tiene una morfología como una M, lo vemos en la derivación de 2. Hay un incremento en la amplitud de la onda, esta mide más o menos de 0.10 aproximadamente. Inclusive podríamos decir que esta es una onda P mitral y además pulmonar, pero no vamos a ir con tantos líos. Recuerden que mientras más ancha es mitral, mientras más alta es pulmonar, ¿no? Entonces más de 2 cuadraditos hacia arriba es pulmonar, más de 2 cuadraditos en el plano horizontal es una onda P mitral. En la placa de tórax vamos a encontrar un agrandamiento de la aurícula izquierda, redistribución del flujo cefálico, calcificación de la válvula mitral, ensanchamiento de la arteria pulmonar, ensanchamiento del ventrículo derecho, doble densidad por agrandamiento de la aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo normal. Todo va a depender en qué fase de la estenosis mitral nos encontremos. Hoy esta placa está. Aquí, por ejemplo, tenemos una rectificación de la silueta cardíaca por la aurícula izquierda crecida, ¿no? Acá se ve una raya prácticamente. Y tenemos signos de congestión pulmonar, aunque esta placa no es la ideal, pero hay signos de congestión pulmonar. Vean el velamiento que se produce a nivel de los senos costofrénicos. Y la principal característica es la rectificación de la silueta por el agrandamiento de la aurícula izquierda. ¿Cuándo se opera una estenosis mitral? La estenosis mitral tiene indicación quirúrgica cuando son pacientes jóvenes y se le inicia una valvuloplastía, pero a pesar de la valvuloplastía no hay mejora clínica. En las insuficiencias mitrales severas post-valvuloplastía con balón, cuando se hace la valvuloplastía con balón se intenta dilatar la válvula mitral, y al dilatar la válvula mitral, una complicación puede ser que exista insuficiencia mitral, es decir, que esa válvula se torna insuficiente. Cuando es insuficiencia severa, entonces tiene que pasar a reemplazo de válvula. La estenosis mitral severa, complicada con trombo auricular, con insuficiencia mitral, o sea, doble lesión valvular, también tiene indicación quirúrgica. Indicación quirúrgica también tiene la endocarditis reciente, la enfermedad coronaria que requiere revascularización quirúrgica y además está cursando con insuficiencia o estenosis mitral, o existen embolias sistémicas recurrentes. En relación con el tratamiento de la estenosis mitral, es falso. Las prótesis valvulares, vamos a tener dos tipos de prótesis valvulares, las prótesis valvulares que son biológicas y las prótesis valvulares que son metálicas, líneas generales. Las mecánicas, son las válvulas que se prefieren en pacientes jóvenes, porque tienen un mayor tiempo de duración, a diferencia de las biológicas que tienen un tiempo de duración más corto. La ventaja de las mecánicas es su duración, la desventaja es que requiere anticoagulación de manera permanente. Las biológicas no requieren necesariamente anticoagulación permanente. Ya va a depender de otros factores para la anticoagulación, si es que tiene aurícula grande, si es que es fibrilador, etcétera. Pero por reemplazo de válvula específicamente cuando es biológica, no requiere anticoagulación permanente. La mecánica requiere anticoagulación permanente. Entonces, la elección de la válvula va a depender de la edad del paciente y va a depender también de la posibilidad de recibir anticoagulación de manera permanente o no. En relación con el tratamiento de la estenosis mitral, es falso. Entonces es falso. El tratamiento anticoagulante está indicado en presencia de fibrilación auricular intermitente o previa a la cardioversión. Si hay fibrilación auricular,
en el contexto de un paciente valvular tiene que ser anticoagulado siempre, ¿no? Así haya reemplazo de válvulas, siempre va a tener que ser anticoagulado, sea mecánica o sea biológica. La digital está indicada en presencia de fibrilación auricular, sí es un fármaco que se podría utilizar como alternativa para el control de la fibrilación auricular. La prótesis valvular se indica en pacientes sintomáticos con orificio inferior de 1 centímetro cuadrado. Dijimos que sí, basta que sea estenosis mitral severa, reemplazo de válvula. Si además tiene síntomas, así sea moderado, reemplazo de válvula. Las prótesis biológicas están especialmente indicadas en jóvenes y contraindicadas en embarazadas. Las biológicas están indicadas sobre todo en pacientes mayores, ¿no? Ancianos, y valorar la posibilidad de anticoagulación. Las prótesis mecánicas siempre deben ser acompañadas de anticoagulación permanente. Esta es otra patología de la válvula mitral que es muy frecuente, sobre todo en personas jóvenes y mujeres, prolapso de válvula mitral, y es una causa muy frecuente de palpitaciones. Entonces, el prolapso de la válvula mitral es un desorden genético del tejido conectivo que afecta sobre todo la válvula mitral. Se le conoce como síndrome de Barlow y se produce porque esa alteración del tejido conectivo hace que la válvula se vuelva mixomatosa. Afecta más o menos de un 3 a 5% de la población, es más frecuente en mujeres, 2 veces más frecuente. Y la clave del diagnóstico es el clic sistólico medio y tardío. Es un clic durante la sístole, pero estamos hablando de un prolapso de válvula mitral importante, ¿no? Hay prolapsos de válvula mitral que son leves y que solamente causan palpitaciones, y al examen físico no auscultamos nada. Pero cuando ya es un poco más importante, se escucha el clic sistólico. En la ocultación, el clic es lo característico. Podemos tener un soplo sistólico tardío, porque recuerden que el prolapso de la válvula mitral, al ser un velo más elongado, no va a permitir un adecuado cierre de la válvula mitral, y esto va a provocar insuficiencia mitral de diferente grado. Por lo general siempre se asocia a una insuficiencia mitral leve. Entonces, en la auscultación vamos a encontrar un soplo de insuficiencia mitral, que viene a ser el soplo sistólico. El clic es por la tensión de la válvula, que es una válvula grande, redundante. Cuando es severo puede haber un aumento del tamaño, en el tamaño ventricular. Y una evaluación claro, que podemos hacer este tipo de pacientes para poder escuchar de mejor forma ese clic sistólico es ponerlo de cuclillas o sentarlos con un poco de ejercicio, y se ausculta. Entonces, al aumentar la frecuencia cardíaca y el volumen telediastólico, vamos a escuchar de mejor forma este clic que se produce en la sístole. Uy, todas están volteadas. Entonces, esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, esta es la aorta. También se puede ver así en la imagen en realidad, pero usualmente la vemos invertida. Este es el velo, que normalmente vean este velo que es bastante elongado, ¿no? Entonces no llega nunca a coaptar con el otro velo, y por lo tanto se produce un grado de insuficiencia mitral. Esa insuficiencia mitral va a ser de manera excéntrica, y que va a chocar con la pared del ventrículo izquierdo en este caso, de manera contraria hacia el velo que prolapsa, ¿no? Estos ya son detalles más específicos. Entonces, el prolapso de la válvula mitral se produce por una degeneración mixomatosa del velo de la válvula, asociada a una insuficiencia mitral de diferente grado, dependiendo de la severidad. ¿Cuáles son las causas de prolapso mitral? Excepto la sífilis. Ustedes saben que no produce ningún grado de prolapso de válvula mitral. Lo que más produce sobre todo es ¿qué produce la sífilis? ¿Cómo? Neuro, pero en cardiología. Aortitis. Inflamación a nivel de la aorta o de los velos de la aorta, más que de la válvula mitral. En relación con el síndrome de Barlow o prolapso mitral, señale la respuesta incorrecta. La mayoría son asintomáticos, predominio en mujeres, agregación familiar, la mayoría son asintomáticos. Y conforme van pasando los años, también las mujeres dejan de sentir esas palpitaciones. Cuando es un grado leve este prolapso también que se produce, se corrige en el tiempo, salvo que sean prolapsos muy severos y que produzcan un grado de insuficiencia mitral importante, van a ser intervenidos.
Puede estar asociado a anomalías tipo Marfan. Recuerden que también esa es una enfermedad, una colágenopatía, o sea, puede estar asociada también a anomalía de Marfan. El soplo sistólico precoz, dijimos soplo sistólico tardío. La valva posterior se afecta con más frecuencia. Y en este tipo de pacientes idealmente van los betabloqueantes, porque recuerden que producen palpitaciones. Al darle los betabloqueantes van a disminuir también la presencia de esta sintomatología. Una mujer mujer joven, esa es la principal característica. Una mujer mayor no van a estar pensando en prolapso de válvula mitral, pues, ¿no? Pensarán en una enfermedad degenerativa, etcétera. Una mujer joven acude por palpitaciones y mareos frecuentes. En la exploración presenta pectus excavatum. Lo asocian aquí más al pectus por una cuestión de una enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Pero no porque esté estrechamente asociada con la enfermedad de Barlow, no guarda correlación. Y auscultación cardíaca rítmica con un clic sistólico apical. Las claves aquí, mujer joven y clic sistólico apical, con palpitaciones. ¿Qué patología es la más probable? Prolapso. Ese es ese pedacito del prolapso de válvula mitral. Bueno, vamos a pasar a la estenosis aórtica. Ya nos falta poco, chicos. La estenosis aórtica. Entonces, ¿qué dijimos en la estenosis aórtica? Que se producía un cierre a nivel de la válvula aórtica, ¿no? Y por lo tanto había un ventrículo izquierdo que estaba luchando por tratar de mandar un volumen anterógrado hacia la aorta, ¿correcto? Entonces se produce una obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo. Puede localizarse en cualquier plano, a nivel de la válvula, a nivel supravalvular o a nivel o por debajo de la válvula, subvalvular o supravalvular. Pero independientemente de dónde se localice la lesión de la estenosis, la fisiopatología es la misma, ¿no? Entonces es un ventrículo izquierdo que está luchando contra una obstrucción, y depende de eso para toda la fisiopatología, ¿no? Dentro de las causas, vamos a tener las causas congénitas y las causas adquiridas. Las estenosis valvulares aórticas que se presentan en personas o en pacientes jóvenes se asocia por lo general a problemas congénitos. La más frecuente de ellas es la válvula aórtica bicúspide. Recuerden que la válvula aorta tiene 3 velos. Las válvulas aórticas bicúspides son válvulas que de por sí no es que sean estenóticas, sino que tienen una mayor predisposición a degenerarse de manera más temprana. Si una válvula aórtica se degenera en una persona normal, una trivalva, alrededor de los 50, 60 años, que ya se torna aterosclerótica, ya con estenosis alrededor de los 70, 80, en una bicúspide se degenera más rápido, alrededor de los 40, 45 años ya son pacientes que tienen estenosis aórtica de manera importante. Cuando tenemos la lesión de la válvula aórtica bicúspide se asocia mucho con coartación de aorta. Entonces toda válvula aórtica bicúspide descartar coartación de aorta y viceversa. También con el PCA y otras anomalías. Dentro de las causas adquiridas, la más frecuente sigue siendo la fiebre reumática. Si solamente hablamos del grupo de personas mayores, la degenerativa también es una causa frecuente, la aterosclerosis o la esclerosis valvular, básicamente. Puede estar asociada a otras enfermedades sistémicas como artritis, lupus, sífilis, etc. Entonces, ¿qué va a pasar en la fisiopatología? La primera etapa, lo que hablábamos, ¿no? Una obstrucción progresiva, la eyección del ventrículo izquierdo. ¿Eso qué va a provocar? Aumento de presión en la cavidad ventricular izquierda. Va a haber una diferencia de presión entre el ventrículo y la aorta. ¿Qué va a pasar con el ventrículo? Se hipertrofia. Dependiendo del grosor del ventrículo izquierdo, puede existir isquemia también miocárdica. Recuerden que ese músculo se ha engrosado tanto que las arterias se tornan insuficientes para poder irrigarlas. Por eso dice aquí, independientemente de la coexistencia de coronariopatía. Lo mismo que sucede en la hipertensión arterial. Dependiendo de la severidad de la hipertrofia, es que se va a suscitar una insuficiencia arterial coronaria. En la segunda etapa, como ya es un ventrículo izquierdo que ya no va a poder seguir hipertrofiándose, entonces se va a producir una progresiva dilatación del ventrículo izquierdo. Al aumentar la dilatación del ventrículo izquierdo, que ya es prácticamente la fase terminal de la estenosis aórtica, va a haber un incremento del estrés parietal,
lo que era inicialmente una disfunción diastólica que se va a producir, además por la hipertrofia concéntrica, se va a convertir en una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Recuerden que en la fase inicial ese ventrículo se empezó a engrosar, entonces ya no solamente es una cuestión de que hay un poco volumen que está enviando de manera anterior por la estenosis aórtica, sino que es un ventrículo izquierdo que ya no se relaja, ¿no es cierto?, de manera óptima. Entonces va a tener un pequeño volumen telediastólico final. Ese incremento de presiones de las paredes del ventrículo izquierdo de manera retrógrada va a mandar hacia la aurícula izquierda. ¿Y qué va a ocasionar en la válvula mitral? Dijimos, la va a tornar insuficiente. Eso pasa en el estadio avanzado, ¿no? Ya la válvula mitral se torna insuficiente, el ventrículo izquierdo se dilató y por lo tanto al dilatarse ya la función sistólica también se ve deprimida. En la tercera etapa ya tenemos una franca dilatación del ventrículo izquierdo, mayor aumento de estrés, cae la fracción de eyección del gradiente transvalvular por incapacidad del ventrículo para generar presiones. Y es un ventrículo que ya se rindió. Clínica, asintomático. Eso es lo peor en la estenosis aórtica, no produce síntomas, salvo que la estenosis aórtica sea severa. ¿Cuáles son los síntomas cardinales? Angina, síncope, disnea de esfuerzo y muerte súbita. Entonces, cuando nosotros auscultamos un soplo sistólico en foco aórtico en una persona mayor y auscultamos cuello y sentimos que se irradia cuello, estamos pensando en la primera probabilidad, estenosis aórtica. Entonces, ese paciente que puede tener estenosis aórtica, ¿qué preguntas siempre le debemos realizar? ¿Ha habido dolor de pecho? ¿Se ha desmayado? ¿Hay cansancio al caminar? Muerte súbita obviamente ya se descarta. Uno de los tres. Porque la presentación de estos síntomas nos señalan la expectativa de vida. Cuando el paciente ya presenta disnea, estamos hablando ya de falla cardíaca, la expectativa de vida es menos de 1 año, entre comillas. Entonces, esos son los síntomas. El paciente, por lo general, no va a presentar síntomas, pero lo primero que vamos a hacer, si encontramos un soplo sistólico irradiado a cuello, pensar en la probabilidad de estenosis aórtica, sobre todo en una persona mayor, y preguntar esos 3 principales síntomas. Ya luego le tomarán su electrocardiograma, será la ecocardiografía, etc. Entonces, en la clínica vamos a tener un paciente que va a tener disnea, y el grado de disnea va a ser en función a la severidad de la lesión. Es el signo de mal pronóstico, que nos está indicando ya una insuficiencia cardíaca porque ya hay un bajo volumen minuto, ya hay una falla sistólica del ventrículo izquierdo. La falla se produce tanto por isquemia, por insuficiencia coronaria o por la falla diastólica del ventrículo izquierdo, por aparición de taquiarritmias o por empeoramiento de la insuficiencia mitral. Entonces, el síntoma de disnea es un síntoma de mal pronóstico en el contexto de un paciente con estenosis aórtica. El síncope también es un síntoma de mal pronóstico. ¿Por qué se desmaya? Han dicho desmayo. ¿Por qué se sincopea? Aunque no se dice sincopea, no es verbo. ¿Por qué se produce el síncope? Por un gasto cardíaco bajo, ¿no? Entonces, el síncope se produce por un gasto cardíaco bajo y se va a producir como en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica congénita, ¿no? Se aumenta un poco más el trabajo, donde donde se necesita un incremento del gasto cardíaco y el paciente no puede rendir, su corazón no rinde más, no aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto se desmaya, ¿no? Se produce el desvanecimiento. Acá tenemos una radiografía de tórax, pero esta ya es una fase avanzada de la estenosis aórtica, donde tenemos ya cardiomegalia. No se visualiza muy bien, pero este es el botón, el callado de la aorta. Recuerden que la radiografía de tórax de manera indirecta nos puede evaluar las dimensiones de las cavidades izquierdas, no es el examen ideal para la evaluación valvular ni de los diámetros de las cavidades cardíacas, pero sin embargo aquí vemos un botón aórtico prominente, un ventrículo izquierdo, más que un ventrículo izquierdo, es un agrandamiento de la silueta cardíaca. Vemos signos de congestión pulmonar porque hay infiltrados como algodonosos en ambos campos pulmonares, se pierde la silueta de ambos campos pulmonares por opacidad en los senos costofrénicos de ambos campos pulmonares, ¿no? En la ecocardiografía que vamos a encontrar en las fases iniciales, el engrosamiento de las paredes ventriculares y en las fases avanzadas, la dilatación del ventrículo y además la disfunción sistólica severa.
Entonces, ¿cuándo es la indicación quirúrgica? Las prótesis mecánicas menores de 70 años. Recuerden que estos pacientes que por degeneración, por válvulas degenerativas, son pacientes que se operan 80, 85 años, 90 años. A esa edad es la que se produce por causa degenerativa las estenosis aórticas severas. La prótesis mecánica va en pacientes menores de 70 años sin contraindicación para anticoagulación. Pacientes jóvenes sin posibilidad de efectuar una operación de Ross, que es la operación de Ross es el autoinjerto con la válvula pulmonar. Las bioprótesis, que son las válvulas biológicas, me colocan en pacientes mayores de 70 años o en pacientes jóvenes también, pero que tengan contraindicación de anticoagulación de manera permanente, o en pacientes que tengan una expectativa de vida menor a 10 años, de repente un problema de neoplasia o alguna otra enfermedad asociada, que la expectativa de vida es corta, entonces se prefiere una prótesis biológica. La operación de Ross, que es el autoinjerto de válvula pulmonar, está indicado para pacientes jóvenes hasta 40 años de edad. El homoinjerto en endocardititis activas, alternativa por falta de posibilidad para otro procedimiento, y la valvuloplastía con balón, que es algo que se está realizando ya más en nuestro medio también, sobre todo en el Rebagliati. Son pacientes añosos, que tienen una estenosis moderada o de repente hasta más importante, pero que tienen algún compromiso hemodinámico o requieren otro tipo de intervención quirúrgica cardiológica a corto plazo. Es como un tratamiento transitorio nada más, ¿no? Mientras se resuelve otro tipo de problemas. Entonces, vuelvo a reiterar, las mecánicas es en jóvenes que no tengan ninguna contraindicación para anticoagulación, y las bioprótesis está indicado para pacientes mayores de 70 años o que tengan una expectativa de vida menores a 10 años. Los autoinjertos o la operación de Ross o autoinjerto de válvula pulmonar para personas jóvenes menores de 40 años. En la estenosis aórtica es cierto que... Muy bien, doctor. Aquí en esta alternativa que dice un orificio de 1.5 centímetros cuadrados se considera crítico, consideramos lesión crítica cuando está por debajo de 0.7, indexado por metro cuadrado. Menos de 1 es severa, menos de 0.7 es crítica. En la estenosis aórtica, ¿cuál de los siguientes signos tiene peor pronóstico? Dijimos la disnea. ¿Por qué la disnea? ¿Por qué razón ya es la disnea? Es el de peor pronóstico. ¿Qué nos está indicando cuando el paciente ya viene con disnea? ¿Qué pasó con las cavidades cardíacas? ¿Qué pasó con el ventrículo? Se dilató, ¿no? Se dilató. ¿Y qué función ya está comprometida? Porque inicialmente la diastólica está comprometida desde fases tempranas de la estenosis aórtica, pero ¿qué función ya? La función sistólica, ¿no? Cuando ya aparece disnea es porque el ventrículo izquierdo se dilató, y además ya se presentó disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo, o sea, la fracción de eyección ya está disminuida. ¿Qué pasaba en la estenosis aórtica en estadios tempranos? Hipertrofia concéntrica y por lo tanto disfunción diastólica. Pero en la fase severa y en la fase final, perdón, en el estadio 3 o en el estadio 2 a 3, el ventrículo izquierdo ya se dilata, ya no se hipertrofia más, se dilata. Y al dilatarse ya no tiene el mecanismo de Frank-Starling de poder contraerse, y por lo tanto se produce disfunción sistólica severa. Pero estos tres son los signos cardinales, ¿no es cierto? Disnea, síncope y angina. La angiodisplasia del colon se asocia con estenosis aórtica de manera más frecuente. La hipercalcemia es una alteración que se asocia sobre todo con estenosis aórtica supravalvular. Aquí las estenosis aórticas subvalvulares, para empezar, son estenosis aórticas que no son muy frecuentes, pero se pueden producir por obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Recuerden que el ventrículo izquierdo, antes del ventrículo izquierdo está la aorta. Por otras causas, por ejemplo, una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo por una hipertensión arterial, una miocardiopatía hipertrófica concéntrica severa, que hace que las paredes se engruesen tanto
que obstruyen el tracto de salida del ventrículo izquierdo, entonces se comportan como una estenosis aórtica, pero es subvalvular porque está antes, está ubicada en el mismo ventrículo izquierdo, está en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero la fisiopatología es la misma, produce obstrucción en el tracto de salida, hipertrofia concéntrica, puede provocar síncope, etcétera, ¿no? Entonces, las cardiopatías que provocan este tipo de estenosis aórticas son todas aquellas que van a producir una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Las bicúspides ya comentamos. En relación con el tratamiento de la estenosis aórtica, es cierto. En la estenosis aórtica avanzada, al menos en la estenosis aórtica severa, todos los fármacos están contraindicados en realidad. ¿Por qué razón? Porque van a disminuir de algún modo la precarga o van a disminuir la fracción de eyección. En las fases iniciales se podría emplear un poco más los betabloqueantes para tratar de relajar un poco la diástole, para prolongar un poco más la diástole, se puede emplear, pero recuerden que la estenosis aórtica severa, en lo posible se evita en la farmacología, no hay ningún fármaco que se indica, ¿no? Solamente manejaríamos fármacos para el manejo de la falla cardíaca, pero esos pacientes, si no se operan, se mueren, así de simple, ¿no? Estenosis aórtica severa, la indicación es quirúrgica. Después de que el paciente es operado, cuando nosotros hacemos la valoración ecocardiográfica, encontramos un engrosamiento importante de las paredes del ventrículo izquierdo. El reemplazo de la válvula aórtica no solamente es para mejorar los signos de falla cardíaca, sino que además remite esa hipertrofia ventricular izquierda. Recuerden que ya el músculo cardíaco no va a tener que luchar contra una obstrucción, entonces por lo tanto el miocardio va a retornar a su tamaño normal y esa hipertrofia ventricular desaparece. Ya en fases avanzadas, obviamente, cuando hay dilatación ya no hay nada que hacer, la dilatación permanecerá siempre. Antes